Buenas tardes. Comienzo por agradecer a Fasecolda por la invitación y la oportunidad de participar en este panel, saludando pues a los compañeros del panel y a todos los asistentes. La presentación que me pidió Jorge Humberto quisiera énfasis en las prácticas internacionales, en reformas a la salud y siendo así, voy a empezar por referirme un poco a los modelos como institucionales que se usan en el mundo para diseñar los sistemas de salud y en segundo término referirme, como es inevitable, a la reforma que se discute localmente en Colombia. Entonces, lo primero es una reflexión sobre el papel del Estado. En general, en el mundo se observa que la función de rectoría y de fijar las reglas de juego del sistema es indelegable por parte del Estado, por eso pues, en el eje horizontal se muestra el alcance de la participación estatal. El financiar los servicios es cada vez más una función también estatal, y mientras que la función de articular, organizar las redes de servicios, gestionarlas y prestar propiamente los servicios es una función que incluso en países de medicina socializada, en Escandinavia, en fin, se habilita la participación creciente del sector privado. Visto con esos ojos, Colombia ya tiene estándares de país socialdemócrata, si se compara, por ejemplo, con Suecia, en términos de la participación de la financiación de los servicios que proviene de fuentes públicas. Evidentemente, pues en Colombia tenemos una participación privada importante en la prestación y en el aseguramiento. Ahora, el punto de partida es una reflexión sobre cuánto cuesta asegurar la salud y, pues, como ustedes saben, eso depende fundamentalmente del riesgo de las personas y que varía dramáticamente según las características y la edad de las personas. El gasto en salud per cápita de una persona mayor de 60 años es varios órdenes de magnitud superior a la de una persona joven. Entonces, en esas condiciones, si no hubiera, digamos, si hubiera un mercado de seguros privados no regulado, pues ocurriría lo que predice la teoría económica, que las primas, si las calculan con el riesgo promedio de toda la población, le van a parecer muy caras a los jóvenes y sanos, no van a querer afiliarse y van a quedar en el pool de riesgo únicamente los viejos costosos y se van a generar una espiral en las primas que en últimas va a dejar una fracción muy importante de la población excluida, o sea, sin asegurar. Ese resultado de la teoría económica pues, se deriva de la heterogeneidad de los riesgos que en salud es bastante marcada. Eso pues fue la teoría que le mereció, entre otras, el premio Nobel a Stiglitz y algunos de sus colegas. ¿Cómo se resuelve la pesadilla que describe Stiglitz? Pues básicamente con dos cosas. Una es la afiliación obligatoria, para que toda persona, así sea joven y de bajo riesgo, contribuya y ayude a balancear el pool de riesgo. Y lo segundo es que haya unos mecanismos de ajuste de riesgos entre las aseguradoras. Aquellas que tienen mayor concentración de riesgos deben ser compensadas, aquellas que tienen menores riesgos deben compensar a las otras. Más o menos eso es lo que existe en Colombia, donde hay un ajuste, o sea, el Fondo Central le paga a las EPS en función del riesgo de la población afiliada y ese ajuste de riesgo neutraliza, digamos, parcialmente las disfuncionalidades de un mercado de seguros. Entonces empezamos por Estados Unidos. Uno lo podría llamar el no sistema de Estados Unidos, porque allá no es o no ha sido hasta hace poco una obligación legal del empleador asegurar a los empleados. Eso ha llevado a que el mercado de seguros libre haya llevado a la segmentación de los pools de riesgo. Una empresa que tiene trabajadores jóvenes, pues le interesa que siga siendo ese su pool de riesgo, pero una persona se retira y encuentra que la prima se le multiplica en precio por 20 veces a los 50 años. En fin, tienen un sistema donde los aseguradores le pagan a los prestadores por evento, lo cual estimula la sobreutilización y la inflación de los servicios. A las aseguradoras, si se les encarece el servicio, pues suben la prima al año entrante, 40 millones de personas se quedan desempleadas y se les vuelve pues, ya un problema casi que macroeconómico. Esta gráfica muestra de manera un poco borrosa el costo promedio de las primas, está en $16.000 al año, cubriendo a la familia del trabajador, mientras que hace 10 años, en el 2003, eran $9.000. O sea, han crecido 89% en 10 años, si uno lo mira a 40 años, es aún más dramático, digamos, el incremento. Obamacare da unos pasos hacia la afiliación obligatoria y sería el principio de la solución, pero digamos que es famoso por caro
e inequitativo el sistema de Estados Unidos. Dentro de ese no sistema existe un único seguro público, bueno, dos, pero voy a referirme a uno, que es Medicare, para los mayores de 60 o ya personas que se han retirado y han cotizado 10 años a la seguridad social, que funciona como un fondo central que le paga directamente, digamos, a los prestadores, procesa 1.200 millones de facturas al año, fija más de 10.000 precios de servicios ambulatorios, sin contar otros de medicamentos y ambulancias, más 750 tipos de servicios hospitalarios, tiene 4.700 empleados de tiempo completo, que son por ahí la 10ª parte de las personas que efectivamente trabajan como contratistas o como nómina paralela. Y pues es un monstruo bastante grande que en el contexto de Estados Unidos se ve bien, pero en el contexto internacional se ve bastante mal también, repito, por caro. O sea, la cápita, el gasto per cápita en salud en Medicare es de $10.000 al año. Eso es el doble de lo que gasta per cápita el sistema de aseguramiento alemán, por decir algo. Ahora, fuera de Estados Unidos, que es un mal ejemplo, hay dos paradigmas como dos modelos de diseño institucional para los sistemas de salud, simplificando un poco. El modelo inglés y el modelo alemán. Pues, de pronto porque fueron los primeros, los alemanes llevan más de 100 años en estas. En el modelo inglés, las personas se afilian a lo que en Colombia sería una EPS, pero no según su escogencia, sino según su lugar de residencia. O sea, por geografía, por áreas geográficas se establecen grupos de población cuyo tamaño promedio es de 350.000 personas, y para esas 300.000 personas se crea un fondo local que recibe una asignación per cápita del gobierno central, originada fundamentalmente en impuestos públicos, y ese fondo local se encarga de comprar los servicios para esa población afiliada, y son órganos gubernamentales, fundamentalmente. Aunque en la parte de prestación se están empezando a apoyar en prestadores privados más recientemente. En Alemania hay aseguradores que compiten, sería algo mucho más parecido a lo que tenemos aquí en Colombia, tienen un mecanismo de ajuste que compensa los riesgos entre sí y tienen unas redes de prestadores los cuales contratan y les pagan y la gente se puede cambiar, digamos, de una EPS a otra, y ese diseño institucional alemán se ha replicado en muchas partes y Colombia es uno de los 3 países que yo sepa en América Latina que ha optado por ese diseño. ¿Qué cosas? Entonces, pues ya describí los servicios, o sea, las propiedades pues, de los sistemas. ¿Qué cosas le llaman la atención a uno de una comparación por encimita de ambos sistemas? En Inglaterra, por ejemplo, hay integración vertical. Esos fondos locales que se llaman PCTs, Primary Care Trust, se involucran directamente en la prestación primaria de servicios y compran a prestadores la atención hospitalaria, de manera pues, que están verticalmente integrados. En Inglaterra, en los hospitales, los médicos son asalariados, o sea que no ganan por evento. El pago por evento está asociado a la explosión de costos en Estados Unidos porque cuanto más ordenen y más procedimientos y más cosas hagan, más ganan, ¿no? Allá no ganan más por ordenar más cositas y eso hace una diferencia fundamental. Otra cosa que llama la atención de Inglaterra que no está escrita ahí es que no se han querido comprometer con lo que en Colombia sería un POS. En el 2009 dieron el primer paso timidísimo en esa dirección, en el sentido de que hay una agencia que escoge qué tecnologías son susceptibles de financiarse con recursos públicos y esa agencia recomienda la tecnología, el sistema se compromete a darla. Pero hay muchas otras sobre las cuales no se pronuncia y ahí no hay ninguna obligación estatal de prestarlas. Y hay muchas tecnologías que allá se abstienen de financiar, pues que en Colombia cotidianamente se ordenan. En Alemania les llama la atención a uno que las EPS son sin ánimo de lucro. Tienen un modelo de gobierno muy curioso y es que la junta directiva de la EPS la eligen los aportantes y los socios. Un poco de una manera parecida como en Colombia se eligen las juntas directivas de las cajas de compensación familiar y tienen un poco esa connotación obrero-patronal. Y sin ánimo de lucro, pues que tiene como una presentación social distinta. Sin embargo, en Alemania, por ejemplo, hay intermediación de las asociaciones, o sea, todo médico está obligatoriamente afiliado a una asociación, por ley, no pueden no hacerlo. Y lo que hacen las EPS es contratar con la asociación de médicos, pasarles la plata
y la asociación internamente se reparte, digamos, entre los médicos de atención primaria, según un sistema de puntos y unos mecanismos ahí con unos incentivos curiosos, la plata ya entre los médicos individuales que administran mediante su asociación la bolsa común. Entonces, ¿qué puede uno mirar un poco ya en términos de resultados? El sistema de Estados Unidos es brutalmente y famosamente caro de lejos. Estos son datos del Banco Mundial sobre gasto en salud per cápita al año. Obsérvese que prácticamente duplica el gasto en salud per cápita de Inglaterra o de Alemania. Y sin embargo, Inglaterra y Alemania tienen mayor expectativa de vida. Eso quiere decir que los gringos están botando del orden de $4.000 per cápita a la basura al año, si uno lo pudiera expresar de esa manera, por tener un sistema tan costoso. Mientras que los otros tienen una medicina más austera que sin embargo es más saludable porque prolonga la vida de la gente. Y obviamente cuando uno se compara con Colombia, México, en fin, pues son órdenes de magnitud, los ingleses gastan 10 veces más que Colombia. Y es pertinente, aún ajustando por diferencias en salarios y otras cosas, es pertinente tener en cuenta que es del orden de 10 veces mayor el gasto per cápita en los países desarrollados que en Colombia, porque nosotros en Colombia le pedimos al sistema cosas que ni siquiera ellos pueden dar. O sea, tenemos ahí de pronto un poco de perspectiva que hace falta respecto de los recursos que se necesitarían para poder llegar a los niveles de servicio a los cuales aspiramos muchas veces los colombianos. Esta gráfica muestra listas de espera. La OSD publica un informe muy interesante de listas de espera. Yo lo crucé con un informe de la Superintendencia de Salud de Colombia sobre listas de espera, en este caso espera para cita con un especialista en Colombia de medicina interna. Proporción de las personas que esperan más de un mes para tener acceso o para tener una cita con un especialista. Obviamente habría que mirar, por eso están en colores distintos, hasta qué punto son comparables y armonizar las metodologías para confirmar que esto es así, pero vemos que Colombia tiene 68% de las personas esperando en el régimen contributivo más de un mes por una cita con un médico de medicina interna. En Suecia es 55% con un especialista de cualquier tipo. Pues estamos cerca de Suecia realmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los suecos tienen del doble o más del doble de médicos por habitante que Colombia. Entonces, de pronto están un poco reventados los prestadores en Colombia porque es una demanda muy grande para la capacidad que existe y uno no crea capacidad, digamos, de la noche a la mañana, pero es interesante pues, reflexionar sobre esto. Yo creo que este tipo de comparaciones son útiles. Ya para cerrar esta sección y referirme a la reforma colombiana, me refiero a todos esos sistemas de salud. Sobre todo Inglaterra y Alemania tienen unos mecanismos muy claros de rendición de cuentas por parte de las organizaciones que cumplen una función tan importante. Hay tres modelos de rendición de cuentas. Uno es el modelo de rendición de cuentas de mercado, que es el del comerciante, que si produce un mal servicio, pues los clientes no vuelven y eso lo disciplina de alguna manera. El otro es el modelo de rendición de cuentas corporatista, en el cual hay una junta, por ejemplo, bipartita, de una EPS alemana, en el cual hay representantes de los afiliados, de los trabajadores, de los empresarios aportantes, etcétera, y la administración rinde cuentas a ese foro, a esa asamblea, a esa junta y después a una asamblea análoga. Bueno, yo qué resultados logré con la plata que ustedes les pusieron, cuáles fueron mis resultados en salud y evidentemente mis resultados financieros, una rendición de cuentas directa a los llamados stakeholders. Y la rendición de cuentas que pasa a través del sistema político, y es el funcionario que hace bien su trabajo o no, y rinden cuentas a una autoridad electa, y en últimas los votantes votan por uno o por otro. En Inglaterra el sistema se apoya mucho en los canales de rendición de cuentas a través del sistema político. El NHS hace que pierdan o ganen las elecciones de determinado partido. En Alemania evidentemente se apoya fundamentalmente en el modelo de rendición de cuentas corporatista. Y el modelo de rendición de cuentas de mercado, yo no tengo muchas expectativas pues puede ayudar, pero no, en salud puede no ser el más efectivo por los problemas de selección. Si una EPS publica un aviso en el periódico diciendo que tiene la mejor red de atención del país en cáncer, al otro día se quiebra, porque todos los enfermos se le vienen para acá. Entonces, cosas como esas hacen que y más asimetrías de información hacen que la rendición de cuentas de mercado apoyarse exclusivamente en esa de pronto no es la mejor idea. En todo caso, cualquiera que sea el diseño del sistema en Colombia debe reflexionar respecto del aseguramiento y la provisión, cuáles van a ser los mecanismos
de rendición de cuentas y diseñarlos de una manera muy clara, incorporarlos en el gobierno corporativo de las organizaciones. Cosa que no está clara ni hoy ni menos con las propuestas de reforma. Entonces vamos a hablar ahora de Colombia y lo que está sobre la mesa en el debate público. Y he pensado que es buena idea reformular la discusión en términos de medios y fines. Porque sobre los fines hay más acuerdo que sobre los medios y de pronto eso ayuda a encontrar espacios de entendimiento pues que lleven a las mejores decisiones o las que más convengan al país. Me he atrevido a postular 3 fines, el ministro me va a corregir en su presentación. Uno es resolver el, entre comillas, no pos. El otro es organizar la afiliación y generar información en línea sobre el verdadero costo de los servicios y sobre la oportunidad con que estos se prestan, etc. Y un tercer objetivo pareciera ser controlar que los recursos no se desvíen. Entonces, empecemos por el famoso no pos. ¿Eso qué es y por qué ocurre? En primer lugar, las EPS ocurren en unos gastos cuyo soporte legal, ordenados por tutelas o por comités técnicos científicos, gastos cuyo soporte legal se evalúa a posteriori. Lo lógico es que si va a haber un gasto público, se evalúe ex ante si es procedente o no, pero aquí no, aquí se gasta y después se pregunta si era o no procedente. Eso pasa por unas razones muy heterogéneas que en las que no hay tiempo de profundizar, pero parte de lo que hay ahí son unas contradicciones muy de fondo entre las disposiciones de la ley y sus reglamentos y las disposiciones de la jurisprudencia. Ahora, existe el recobro y es básicamente la figura mediante la cual, una vez incurrido en ese gasto, la EPS manda la cuenta para que se la reembolsen. El recobro, primero la palabra recobro no está en la ley, segundo, no surge de un diseño deliberado, nadie se sentó a pensar cómo diseñar el mecanismo de pago de las prestaciones excepcionales. Y visto desde el punto de vista de los incentivos, es una invitación a subir precios. Y así fue una fiesta, pues. Ahora bien, viéndolo en retrospectiva, uno lo que cae en cuenta es que cualquiera que sea el plan de beneficios tiene sentido que tenga excepciones, porque hay gente que es alérgica al medicamento que le sirve a todo el mundo, en fin, los médicos saben mejor que nadie que hay situaciones que ameritan hacer excepciones. Entonces uno podría decir, hombre, corregir ese defecto original de diseño del sistema y establezca un mecanismo para autorizar excepciones, está bien. Pero lo que debe hacer es diseñar una forma mucho mejor pensada y con unos muchos mejores incentivos para pagar esas excepciones. Entonces el problema no está tanto en que existan las excepciones, sino en la forma como se pagan. Entonces, ¿qué se ha propuesto para el no pos? La ley estatutaria, el control de precios de alguna manera tiene que ver con esto, y el plan de beneficios implícito. Control de precios, bravo, buenísimo, eso hay que hacerlo, excelente. La ley estatutaria no percibe uno que vaya a, pues, perpetúa la tutela explícitamente e implícitamente perpetúa el recobro y puede tener algunos cambios en que hay algunas tecnologías que eventualmente bajo ciertos criterios se van a poder excluir, pero no percibe uno pues, que haya un cambio tan, digamos, dramático para bien o para mal. Por lo tanto, el debería ser horizontal en el sentido de que la cosa sigue parecida a la actual. Que el plan de beneficios sea una lista negativa o una lista positiva, es decir, lista positiva es que esto que está aquí en la lista está cubierto y lo que no está en la lista se entiende excluido. Lista negativa es al contrario, esto es lo excluido y todo lo demás está incluido. Pues si fuera así de fácil, eso se podría hacer mediante una resolución, no hay que ir a cambiar una ley para eso. Yo francamente no creo que el problema esté en que el plan esté definido como una lista negativa o una lista positiva. A lo sumo puede, no, mejor dicho, no creo que ese sea el problema y si lo fuera, en la parte que lo sea, se podría corregir muy fácilmente mediante una resolución. Ahora, ¿qué no ve uno en las propuestas? Es un cambio en la forma de pagar las prestaciones excepcionales, o sea, eliminar el recobro y rediseñar un pago por servicios excepcionales que funcione como una especie de reaseguro. Aquí con Jaime Cardona en algún momento discutimos algunas formas posibles de diseñar ese reaseguro que permitirían darle cierta racionalidad al tema, o neutralizar los incentivos perversos del recobro. Hablemos ahora de salud mía. Hoy en día las EPS pues, afilian, recaudan, seleccionan a los prestadores, negocian las tarifas, autorizan los servicios,
revisan las facturas y ordenan los pagos. Entonces, con el cambio, la afiliación y la ordenación de pagos pasarían al Fondo Central. Posiblemente las primeras dos, porque la quinta hay otras consideraciones. El susto que le da a uno es que pase lo que ha pasado muchas veces, lo que pasó, por ejemplo, recientemente con Colpensiones, es que se crea una gran entidad y hereda los problemas del pasado y pues hay riesgos, digamos, de gigantismo y burocratismo estatal asociados a eso. Y en la ordenación de pagos le da a uno mucho susto que se diluya la responsabilidad entre Salomía, el Fondo Central y los gestores y sobre todo el riesgo legal que asume el que ordena el gasto. O sea, va a haber un gestor diciéndole al director de Salomía, mire, mándele 1.000 millones a este hospital y mándele 5.000 al otro, en fin. Y yo pues, siempre me he preguntado si el director de Salomía va a simplemente decir, listo, ahí va el cheque, o va a querer revisar otra vez las cuentas y va a ver la auditoría de la auditoría, punto que he discutido recurrentemente con el ministro, que podría generar un atasco importante y obviamente eso va, el efecto de las asustadurías se trasladaría mucho más a lo que hoy en día son las EPS y qué susto uno ser un representante legal de una aseguradora, de un gestor, ordenando plata que es pública y que no es de él, y en fin. Ahora, ¿cómo se puede generar información en línea sobre los servicios? Que eso es un objetivo muy importante. Hace 8 años estuve aquí presentando en este mismo foro lo que era entonces una novedad, que era el sistema de pago unificado a través de la que hoy en día se conoce como la pila. Y básicamente ahí lo que había era una ineficiencia brutal porque los empleadores tenían que llenar N planillas porque cada empleado tenía un fondo de pensiones y una EPS distinta. A alguien se le ocurrió, oiga, ¿por qué no crea un sistema donde se haga por internet o por un medio electrónico pues bien reglamentado, se capture la información de tal planilla y ese operador liquida lo que le corresponde a cada fondo de pensiones, a cada EPS, a cada ARP, le manda sus registros, solo los que le tocan a cada cual, y por el ACH al sector financiero le manda la plata. Eso se hizo, se habilitó. La decisión estratégica que se tomó en ese momento es que el gobierno no se iba a meter de operador, porque no nos dábamos abasto regulando, que es lo que solo puede hacer el gobierno, pero mucho más difícil iba a ser meterse uno de operador. Entonces se habilitó la coexistencia de múltiples operadores de información, que en principio deberían competir. Y eso funcionó y en su momento los costos de recaudo del Seguro Social bajaron a menos de la 10ª parte. Eso lo calculamos y lo más recientemente calculado que aún hoy valen menos de la 5ª parte de lo que valían hace 8 años. Entonces algo similar se puede replicar a otros procesos, el de afiliación y el de las relaciones entre, o sea, la solicitud del servicio, la autorización, el envío de la factura y el envío del pago se pueden estandarizar esos flujos de información, habilitar que haya ciertos operadores. De pronto necesitan una cámara de compensación de registros, como la que usa el Banco de la República para la pila, y eso pues no, la pila no costó un peso del presupuesto nacional, ni involucró la creación de un solo empleado público. Y lo que hizo fue ahorrarle plata al sistema y generar información en línea. El Ministerio del Trabajo hoy en día sale todos los días a las 8 de la noche quién cotizó. O sea, se resolvió el lío de las historias laborales que eran además un problema para pensiones. Entonces se puede generar tal cual que los operadores de información manden todos los días al Ministerio de Salud un reporte, un archivo de control y el Ministerio pueda tener información en línea respecto a qué es lo que está pasando, con cuánto se demoran en autorizar, cuánto se demoran en prestar y cuándo y cuánto están pagando. Eso todo se puede hacer, repito, sin ley y sin erogaciones del presupuesto nacional. Entonces, ¿qué se está planteando para la afiliación y la información en línea? Crear una nueva entidad. Eso no garantiza que vaya a funcionar. Además, es un costo pues innecesario. Además, un sistema de información no va a existir porque le diga una ley. Hay una ley del 2003 que dice que va a haber un sistema de afiliación en línea modernísimo para la afiliación y todavía no existe en la realidad. Hay una ley del 2011 que dice que en el 2014 todos los hospitales van a tener historia clínica electrónica. Será historia clínica en Microsoft Word, pues sí es que lo van a cumplir porque evidentemente, uno podría citarlas y ponerlas en una pantalla y el hecho de que uno ponga en una ley que va a existir en un sistema de información, no dice mucho. O sea, el pasado le dice a uno que eso no es un buen predictor de que efectivamente vaya a existir. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer? Rediseñar el proceso de afiliación, regular esos flujos de información,
habilitar operadores de información que compitan entre sí y presten esos servicios de información y se soluciona el problema de una manera mucho más expedita, sin los riesgos institucionales y los costos que involucra la creación de esa Salumia. En tercer término, me refiero al papel de los gestores. El papel de un gestor es, de un PCT en Inglaterra, de lo que sería una EPS en Alemania, es delicadísimo, porque tiene que negociar hacia abajo las tarifas, tiene que controlar las cantidades para que no se presten servicios innecesarios, pero no puede hacerlo a costa del acceso y de la calidad. Eso es un equilibrio sumamente delicado. Además, tiene que conciliar intereses que son de por sí divergentes. El interés del afiliado es que los recursos se usen con racionalidad y sin desperdicio para que alcancen el día que se enferme, digamos. El interés del enfermo es que le den todo lo que haya, digamos. El interés del aportante es que la plata rinda. Entonces, eso hay que pensar en una mejor calidad institucional para esas instituciones. Con los incentivos que están planteados en la ley para los gestores no queda claro que les vaya, que no queda claro cuál va a ser el cambio. Sí queda claro que se podría diluir la responsabilidad entre Salumia y el gestor, y a mí siempre me sigue cabiendo la duda de que la gente seria se le vaya a medir a ese negocio en los términos que está planteado y quedaría uno con gestores de propiedad de quién sabe quién o de garaje. Entonces, quitarles el manejo de los recursos a las EPS, hay maneras más eficientes y menos costosas de hacerlo. Si lo que quiere es controlar la chequera, ordene que la plata que va destinada a la prestación la metan en una fiducia cuyo mandato esté restringido para que solo pueda girar a determinados prestadores inscritos en la lista. No tiene que crear toda esa burocracia para eso. Si eso es lo que, puede crear cuentas maestras, puede tener una mejor contabilidad como la tiene el sector financiero, por ejemplo. En fin, creo que ya me pasé un poco el tiempo, de manera que cierro con esta conclusión. Yo creo que muchas de las cosas se pueden resolver sin ley. Hay un par de cosas que de pronto sí necesitarían ley. Una de ellas es la creación de las áreas de gestión sanitaria que están planteadas en la reforma. Otra que es pertinente es repensar el governance, las estructuras de gobierno corporativo de las organizaciones y el papel de las entidades territoriales, que creo que hay muchas reflexiones y posibles cambios deseables, más en la ley 715 que en la ley 100. Pero cierro comentando que ha habido cambios en la ley recientes que han sido relativamente inocuos. Participé de uno de ellos, que fue la ley 1122, cuando trabajaba en el gobierno, después la 1438. Me dice, bueno, sí, cambian cositas. Esta ley tiene muchas cosas que uno percibe que podrían ser igualmente inocuas, pero tiene unas que no lo son, y las que no lo son, en mi criterio, lo son. Dejan de ser inocuas en un sentido adverso y que meten al país en unos riesgos que podrían eventualmente empeorar una situación que por sí es bien difícil de empeorar, porque pues, el punto de partida, como ustedes saben, no es nada bueno. De manera que cierro con este comentario y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.